La plata física en el mundo realmente se está agotando, chicos. Así que no entren en pánico. No tengan miedo de esta fuerte caída en los precios de la plata. La plata que no es plata, monedas que suenan como cobre, lingotes que hay que cortar con una sierra para entender si te han engañado. Así luce hoy el mercado de metales preciosos en China. El escándalo comenzó con el video de un coleccionista de medallas conmemorativas. Mostró monedas de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Llevaban la marca AG9. Esto significa una pureza del 99,9%. En la industria, este nivel se considera prácticamente de referencia. Sin embargo, el análisis de laboratorio arrojó otro resultado. En el interior había cobre. Las monedas fueron producidas por la Casa de Moneda de Shanghái, una empresa estatal que debería servir como garante de calidad. Tras la publicación del video, comenzaron a aparecer nuevos mensajes en la red. Usuarios afirmaban que también podrían ser falsas las monedas panda de plata emitidas por el Banco Popular de China. Incluso se pusieron en duda los lingotes vendidos por el Banco de Construcción de China. Algunos compradores llevaron lingotes de plata a casas de empeño para su verificación. Tras cortarlos, en el interior se encontraban estaño y plomo. En un video viral, un lingote de inversión, al calentarse, comenzó a fundirse de manera desigual y literalmente se desgarró. Los expertos explicaron que esto se debe a las diferentes temperaturas de fusión de los metales presentes en la aleación. Incluso los certificados de autenticidad comenzaron a generar dudas. En el segmento chino de internet se difundió la frase AG9 es solo un modelo, no el contenido real de plata. Formalmente cumple con los estándares nacionales. Los usuarios la citan con sarcasmo. Según los estándares nacionales de China, la marca AG9 de Istuitin significa un contenido de plata del 99,9%. En la práctica mundial, esto se denomina plata pura de ley 999, pero ante los informes masivos de falsificaciones, incluso un marcado correcto ha dejado de ser garantía. A comienzos del año 2026, el mercado se vio sacudido por el rumor de 60 toneladas de lingotes de plata falsos. Se informó que estaban recubiertos con una fina capa de plata auténtica. El análisis superficial mostraba un 99,9% de pureza. Sin embargo, al cortarlos encontraban hierro, plomo o cobre en su interior. No existe confirmación oficial de estos informes. Sin embargo, las publicaciones sobre este tema desaparecían rápidamente del espacio mediático, lo que solo intensificó la sospecha. En el mercado Shenzhen Bay se formó una situación inusual. Los compradores dejaron de confiar en certificados y proveedores. La única forma de verificar la autenticidad pasó a ser la apertura física del lingote. Según los comerciantes, las ventas se desaceleraron porque los clientes exigían demostrar la composición interna en el acto. El arquitecto taiwanés Tang Xiaohong escribió en una red social que muchos consideraban el oro y la plata como la forma más segura de preservar capital en tiempos de inestabilidad. Sin embargo, incluso los lingotes procedentes de bancos estatales han quedado bajo sospecha. Según él, no se trata solo de fraude, sino de una crisis de confianza de escala nacional. El comentarista independiente Du Jin señaló que el problema de las 60 toneladas de plata falsa refleja las particularidades de la estructura económica. El control estatal se combina con una regulación insuficiente y con el estímulo activo de operaciones especulativas. Como resultado, los riesgos se trasladan a los inversores privados. Un caso adicional en Hangzhou generó resonancia. El propietario de una joyería publicó un video en el que informó que en un mes extrajo 1.700 gramos de polvo de oro de residuos de producción. Tras la fundición obtuvo lingotes por un valor de casi 2 millones de yuanes. Los usuarios comenzaron a hacer cálculos. La pérdida tecnológica normal en el procesamiento del oro oscila entre 0,2 y 0,3%. Para acumular 1.700 gramos de pérdidas en un mes, sería necesario procesar aproximadamente 680 kilogramos de oro. Para un pequeño taller, tal volumen parece irreal. Representantes del sector admitieron que existen prácticas que permiten aumentar las llamadas pérdidas. Durante el pulido y la soldadura puede retirarse una capa adicional de metal. Si un cliente entrega 50 gramos de oro, puede recibir de vuelta 49,5. El resto se registra como residuo de producción. Según Tang Xiaohong, cuando las pérdidas tecnológicas normales se convierten en sinónimo de una extracción legalizada, el consumidor queda en una posición vulnerable. El análisis de laboratorio cuesta más que los gramos perdidos. Al mismo tiempo, no existen estándares nacionales claros sobre pérdidas permitidas. No hay registro obligatorio en video ni pesaje público obligatorio. En este contexto, muchos inversores chinos se encontraron bajo una doble presión. Por un lado, las dudas sobre la autenticidad del metal.
Por otro lado, las fuertes fluctuaciones de precios. Desde finales del año pasado, el oro había mostrado un crecimiento acelerado. Sin embargo, el 30 de enero, el mercado internacional experimentó una fuerte caída. El oro al contado bajó más de un 12% en una sola jornada de negociación. Fue la mayor caída en un solo día en casi 40 años. El 2 de febrero, el descenso superó el 10%. La plata resultó aún más volátil. A finales de enero, su precio se desplomó más de un 36% en un solo día. Una caída de tal magnitud provocó conmoción entre los inversores minoristas. El 17 de febrero, los usuarios de redes sociales informaron que por la mañana detectaron una nueva caída de las cotizaciones. El oro al contado descendió por debajo del nivel de 4.900 por onza. La plata perdió más de un 4% en el día, y la caída intradía se aproximaba al 5 o 6%. Muchos mercados asiáticos estaban cerrados debido a las festividades y la negociación permanecía con baja liquidez. Al mismo tiempo, se debilitaron las expectativas de una reducción de la tasa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto aumentó la presión sobre los metales preciosos. Ese mismo día, en Ginebra se celebraban negociaciones entre Rusia y Ucrania, así como entre los Estados Unidos e Irán. Representantes de los Estados Unidos participaron en ambas reuniones. El primer día de consultas duró alrededor de 6 horas y concluyó sin declaraciones oficiales sobre avances. Las partes acordaron continuar las discusiones al día siguiente. Analistas de bancos internacionales señalaron que tras el fuerte crecimiento de los meses anteriores, el oro y la plata enfrentaron una toma de beneficios. Según su evaluación, los factores fundamentales a largo plazo siguen siendo favorables, aunque la volatilidad a corto plazo puede mantenerse. Para los inversores chinos, la combinación de noticias sobre falsificaciones y bruscas oscilaciones de precios se convirtió en una prueba seria. Muchos se preguntan si, en las condiciones actuales, los metales preciosos pueden considerarse un instrumento fiable de preservación de capital. La presión adicional sobre el mercado aumentó tras las decisiones de las autoridades chinas en materia fiscal y de exportaciones. El 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de Finanzas de China introdujo una reforma del impuesto al valor agregado para el sector del oro. Los lingotes de oro de inversión conservaron la exención fiscal, pero la deducción del impuesto para la transformación joyera se redujo del 13 al 6%. En la práctica, esto incrementó la carga total en la cadena de suministro aproximadamente en un 7%. El negocio joyero tradicionalmente opera con baja rentabilidad. Tras el cambio en la política fiscal, muchos participantes del mercado informaron de una fuerte reducción de beneficios. En el mismo mes, el volumen de suministros a través de la Bolsa de Oro de Shanghái se redujo en más de un 30%. Los comerciantes comenzaron a buscar alternativas y dirigieron su atención hacia la plata. A comienzos de 2025, la plata se negociaba aproximadamente a $29 por onza. A finales de año, las cotizaciones se acercaron al nivel de $80 por onza. El aumento atrajo a un número significativo de inversores particulares. El 1 de enero de 2026, las autoridades chinas anunciaron restricciones a la exportación de plata. 44 empresas recibieron licencias. Según estimaciones de los participantes del sector, estas compañías controlan entre el 60 y el 70% del comercio mundial de plata refinada. En el contexto de las restricciones de suministro, el precio de la plata alcanzó el 29 de enero un máximo histórico cercano a $121 por onza. En Shenzhen Bay, donde se concentran miles de empresas joyeras, las personas hacían fila desde temprano para adquirir lingotes. Sin embargo, al día siguiente el mercado cambió bruscamente de dirección. El 30 de enero la plata cayó más de un 30%, descendiendo desde $121 hasta alrededor de $75 por onza. Fue la caída diaria más severa desde la crisis de los hermanos Hunt en 1980. 2 semanas después siguió una nueva ola de descensos, durante la cual el precio bajó brevemente hasta alrededor de $64 por onza. Muchos operadores particulares sufrieron pérdidas significativas. Según informes de medios locales, algunos inversores perdieron cientos de miles de yuanes en una sola operación. El mercado Shenzhen Bay incluye alrededor de 8.000 empresas y más de 4.600 compañías joyeras. El volumen anual de negocio supera los 155.000 millones de yuanes, lo que representa más del 70% del procesamiento joyero en China. Las bruscas fluctuaciones de los precios de la plata afectaron Prежде всего a los proveedores de materias primas. El caso más resonante fue la quiebra de una plataforma vinculada al comercio de metales preciosos, que afectó a alrededor de 150.000 usuarios y fondos por un monto superior a 13.400 millones de yuanes.
Miles de inversores se reunieron en Shenzhen Bay exigiendo explicaciones. Las autoridades se vieron obligadas a desplegar fuerzas policiales adicionales para mantener el orden y crear un grupo de trabajo especial. Fuentes del sector señalan que el problema tiene un carácter sistémico. No se trata solo del retraso regulatorio, sino también del control insuficiente sobre la actividad de las plataformas de comercio y los intermediarios. En medio de la inestabilidad, varios blogueros chinos intentaron tranquilizar a la audiencia. Afirmaron que las fluctuaciones actuales están relacionadas con factores globales y con la retirada temporal de fondos de activos de riesgo. En su opinión, si las negociaciones entre Rusia y Ucrania o entre los Estados Unidos e Irán no conducen a acuerdos significativos, la demanda de activos de protección podría recuperarse. Al mismo tiempo, parte de los analistas advierte sobre una alta probabilidad de mayor volatilidad en marzo. Este mes está tradicionalmente asociado con la revisión de posiciones por parte de los fondos de inversión, la actividad en el mercado de futuros y las entregas conforme a contratos. Se espera que el volumen de entregas de plata alcance aproximadamente 80 millones de onzas, mientras que las reservas disponibles en algunas plataformas son limitadas. La situación se agrava por el hecho de que las reservas mundiales de plata física, según estimaciones de algunos expertos, se encuentran en un nivel relativamente bajo. Esto crea condiciones para movimientos bruscos de precios tanto al alza como a la baja. No obstante, para muchos inversores chinos, el problema clave sigue siendo no tanto la dinámica de las cotizaciones como la cuestión de la confianza. Si se confirman los informes sobre lingotes falsificados, el mercado podría enfrentarse a una disminución prolongada de la actividad. La experiencia de los últimos meses muestra que la combinación de decisiones administrativas, expectativas especulativas y falta de transparencia puede conducir a consecuencias a gran escala. Para miles de inversores privados, las inversiones en metales preciosos, tradicionalmente percibidas como una protección fiable frente a la inestabilidad, se han convertido en una fuente de riesgos adicionales. En condiciones en las que incluso los bancos estatales y los productores oficiales se encuentran en el centro de escándalos, la restauración de la confianza requerirá tiempo y mecanismos de control más estrictos. Mientras tanto, los participantes del mercado se ven obligados a actuar con mayor cautela, evaluando cuidadosamente tanto la autenticidad del metal adquirido como las perspectivas del mercado. Así, el mercado chino del oro y la plata se encuentra bajo una doble presión. Por un lado, los informes sobre posibles falsificaciones socavan la confianza en la calidad de los productos. Por otro, las bruscas fluctuaciones de precios aumentan los riesgos financieros para los inversores.